¿Cómo podrían afectar las elecciones de Francia al resto del mundo? Actualidad y noticias del mundo. La decisión de los votantes franceses resonará más allá de las fronteras de Francia, de tal forma que tanto el futuro de Europa como el Consejo de Seguridad de la ONU podrían sufrir las consecuencias. La decisión de los votantes franceses resonará más allá de las fronteras de Francia, desde los campos de batalla en Siria hasta la bolsa en Hong Kong y los salones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El futuro de Europa está en juego en esta elección francesa, que es como ninguna otra, pues podría cambiar la identidad francesa de posguerra e indicar si el populismo está en ascenso o en declive. He aquí algunos aspectos de la importancia de la contienda presidencial ahora que el centrista Emmanuel Macron y la nacionalista Marine Le Pen se verán las caras en la segunda vuelta presidencial del 7 de mayo, tras dominar el domingo la primera ronda de los comicios. Riesgo de una salida de la Unión Europea. Le Pen pretende retirar a Francia de la Unión Europea y de la moneda común, un golpe que sería mucho más severo que la salida de Gran Bretaña y podría significar la desaparición del bloque, el euro y la idea de la unidad europea nacida del derramamiento de sangre de la Segunda Guerra Mundial. Francia es un país fundador de la Unión Europea y uno de los principales impulsores del bloque junto con Alemania. La mayoría de los 11 candidatos hizo campaña contra la Unión Europea, culpándola de los numerosos problemas económicos y de seguridad que afronta el país, y Le Pen está dispuesta a ser la orgullosa portadora de esas posturas en la segunda ronda. Los mercados financieros se manifestaron tranquilos por la ventaja de Macron en la primera ronda, pero están nerviosos frente al posible Brexit, la salida de Francia de la Unión Europea. También temen a los controles a las transferencias de dinero, la fuga de capitales, impagos de deuda y numerosas demandas sobre bonos y contratos. El equipo de campaña de Le Pen ha minimizado los escenarios apocalípticos al afirmar que el euro de todas formas se encamina al final hacia su disolución. Le Pen también culpa a los acuerdos de libre comercio de aniquilar empleos en Francia y quiere renegociarlos, lo que acarrearía complicaciones financieras al resto de la UE y a los socios comerciales de Francia. Trump y populismo. Si Le Pen gana supondrá una victoria resonante para la oleada populista que se reflejó en la votación favorable a Trump y el Brexit, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Muchos trabajadores franceses que han perdido a causa de la globalización también están hastiados de los partidos políticos tradicionales y se sienten atraídos con las promesas de la eliminación del orden establecido. Las encuestas dejan entrever que Le Pen tendrá dificultades para convencer a suficientes electores de que la apoyen en la segunda ronda. Sin embargo, podría recibir respaldo de los partidarios del izquierdista, Jean-Luc Mélenchon, quien comparte con ella la ira contra el sistema financiero y la élite global. Macron hizo un llamado a favor de la esperanza en Europa en su discurso de victoria, y los partidos conservadores y socialistas convencionales que lo respaldan están comprometidos con la unidad europea. Además de que se ha descrito como un baluarte contra el proteccionismo de Trump, Assad y Putin. Francia es una potencia nuclear con un puesto permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, y decenas de miles de soldados en todo el mundo, y también un aliado clave de Estados Unidos en la campaña contra el grupo Estado Islámico, así como un actor importante en la diplomacia internacional. De ganar la presidencia, Macron muy probablemente mantendrá las operaciones francesas contra los extremistas islámicos en Irak y Siria y la región del Sahel en África, así como las presiones sobre Rusia a causa de Ucrania y por el respaldo de Moscú al presidente Bashar al-Assad en Siria. Le Pen, por otra parte, apoya firmemente a Assad y se distanció de Trump por los recientes ataques aéreos contra el régimen de Damasco. Le Pen además se reunió en fecha reciente con el presidente ruso Vladimir Putin e intentaría levantar las sanciones a Moscú derivadas del conflicto en Ucrania. Manifestaciones. Manifestantes en París Plaza de la Bastilla enfrentaron con la policía el domingo, 23 de abril, como los resultados de la primera ronda de las elecciones presidenciales francesas se dieron a conocer. En París Plaza de la Bastilla, en una protesta que había sido llamado por militantes de izquierda, los manifestantes se enfrentaron con la policía, la construcción de barricadas y de lanzar objetos. Varias personas fueron detenidas. El bien y el mal. La profunda división política tras los resultados electorales en Francia. La prensa internacional posiciona a Macron como el candidato europeísta y respalda su candidatura.
Por otro lado, son muy pocos los que celebran el pase a la segunda vuelta de su rival. Así son los dos principales candidatos a la presidencia francesa. En España, el ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, es quien se ha pronunciado, considerando la noticia como positiva para Europa. Reconoció además en una entrevista, que el continente tiene que ponerse las pilas ante el alto porcentaje obtenido por Le Pen. Han sido muy pocos los políticos que se han pronunciado ante el pase a segunda ronda de la candidata ultraderechista. Entre ellos destaca, Geert Wilders, el polémico político de los Países Bajos del Partido por la Libertad, PVV. Wilders indicó que los resultados cosechados por Le Pen suponen un día de celebración para todos los patriotas. Por otra parte, Rusia, a través del secretario de prensa del Kremlin, Dmitry Peskov, mantuvo una posición neutral. Peskov aseguró que el país respeta la voluntad del pueblo francés y es partidario de construir relaciones cálidas y mutuamente ventajosas. La prensa internacional a nivel general posiciona a Macron como candidato europeísta y respalda abiertamente su candidatura, al mismo tiempo que destacan la profunda división política que dejan los resultados. Por esta y muchas más razones las elecciones francesas son claves en la economía, escenarios políticos y bélicos, que afectarán al mundo entero. De aquí es que radica la importancia de estas elecciones. Les daremos más detalles y actualizaciones, según surjan alrededor de este tema. Mantente informado desde nuestra web y en nuestro canal. Actualidad y noticias del mundo.